punto conjunto y promedio punto sí y promedio punto conjunto. ¿Algún comentario o continuamos con las explicaciones? Bien, entonces ayer habíamos trabajado los ejercicios zona y zona llave para hacer la explicación de la diferencia entre las funciones cuando tengo un criterio o una condición y cuando tengo más de una condición, ya sea para contar, para sumar o para sacar el promedio. Hoy vamos a trabajar esas mismas funciones, pero ahora revisando que en los criterios yo puedo tener algunas opciones para ajustar esos criterios a lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, en el ejercicio, en la hoja sección, donde está la relación de unos cursos con una sección, nos piden, voy a ampliar un poquito aquí el tamaño de la pantalla, darle un zoom, nos piden que contemos las secciones, pero con una condición muy específica, que terminen en la letra A o que terminen en la letra B o que terminen en la letra C. Pero revisemos cómo están escritas las secciones. ¿Quién me quiere decir cómo están escritas las secciones? Los datos en las secciones. ¿Cómo están escritos esos datos? ¿Mm? Combinados con números. O sea, hay números y hay letras, ¿cierto? ¿Cuántos números hay? 3. 3. Y digamos que en toda la lista de secciones hay 3 números. Entonces, si yo represento eso, es como si tuviese perdón. ¿Qué estoy haciendo? Acá. Número y la letra A, ¿cierto? Para los que terminan en B es como si tuviera número y la letra B. Y para los que terminan en C tendría número y la letra C. Es decir, que esos datos numéricos para mí en este momento no son importantes. No son importantes porque ellos están variando, no son números fijos, sino que son unas cantidades que están ahí, pero a mí en este momento, en el planteamiento de este ejercicio, lo que me interesa es la terminación, es decir, la letra con la cual están terminando. ¿Sí es claro? Sí, señora. Entonces, esto mismo yo lo puedo representar, estos números los puedo representar con un valor que para mí puede ser un comodín. Un comodín es un dato que se acomoda a cualquier circunstancia. Entonces, esto mismo yo lo podría escribir asterisco y la letra A. Y me estaría representando lo mismo. El asterisco representa lo que hay antes de la letra A. Para el caso de la B, utilizo el asterisco y la B. Y para la C, utilizo el asterisco y la C. Con eso lo que estoy representando es lo que haya antes de la letra terminada en C, o en B, o en A. Entonces, ¿cómo planteo esto? Ya sé que es un contar, punto sí,
porque solo tiene un criterio o una condición. Entonces voy a ir a buscar la función contar.si, selecciono el rango y en el criterio lo voy a colocar entre comillas, porque yo soy la que estoy escribiendo el criterio, el comodín y la letra que necesito. Ahora, la letra puede ser en mayúscula o puede ser en minúscula. Recuerden que Excel no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Cierro las comillas y le doy a aceptar. Entonces él ya viene y me cuenta cuántos datos aparecen con ese formato que yo le di. Entonces aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí está el quinto. Para la letra B, entonces es exactamente lo mismo, igual contar.si, el rango, punto y coma, el criterio, entre comillas, el comodín, la letra, cierro comillas y cierro paréntesis. Y también me dice que hay 5. Verifiquemos, cambiemos de color acá. Ay, perdón, control Z. Aquí hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5. La respuesta para el C serán 3, pero hagámoslo porque todo tiene que ser a través de funciones. Contar.si, rango, entre comillas, el criterio. Y efectivamente me dan los 3 datos que hay con letra terminada en C. ¿Sí les quedó claro lo del comodín? No, Sí, profe, la señora. verdad, no. ¿En dónde te confundiste? Profe, pues es que yo meto la fórmula, yo la estoy haciendo de una vez. Y no sé, me dice que la fórmula es inválida. ¿Qué estás escribiendo? Revisa cómo lo estás escribiendo. Pues, profe, igual, contar sí, en rango de C4 a C16 y en criterio entre comillas, asterisco B. Le falta el punto y la coma. Si lo separaste, como dice el compañero, el punto y coma, y puede ser, Ujú. que no esté cerrando las comillas. Sí. No sé entonces si quieres compartir pantalla. Mm, bueno, ya voy, profe. Perdón, profe, déjame ya rectifico que es que ahorita no estoy conectada desde el computador. Bueno, Ah, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Mientras la compañera revisa, vamos a hacer otro que tiene que ver con los mismos, con la misma dinámica de los comodines. Es este que se llama catálogo. En este de catálogo tenemos unos nombres de vendedores con unos meses, con unos años, unos productos, unos valores de venta, un porcentaje de comisión, unas unidades vendidas y una región. Profe, compartiendo pantalla. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Listo. Estoy en este ejercicio que se llama catálogo. ¿Sí lo están viendo ahora sí?
Sí, señora. Sí, Bueno, señora. entonces en este ejercicio me piden calcular el total de ventas para los catálogos. Ahí no hay ningún problema. Total de ventas, entonces sé que es un sumar, ¿sí? ¿Cuál es el rango? Entonces, como me están preguntando catálogos, tengo que seleccionar productos. Porque la palabra catálogo no está ni en el nombre, ni en los meses, ni en las regiones. Está en producto. El criterio, entonces, observemos dos cosas. Aquí en el enunciado dice total de ventas de los catálogos, pero la palabra en el rango está escrita con tilde. ¿Cómo la debo escribir en el criterio? ¿Con tilde o sin tilde? ¿Con tilde? Con tilde, porque así es como está en el rango. Entonces, como aparece la palabra, la debo escribir. Diferente, recuerden, diferente si fuese mayúscula o minúscula, que ahí no hay problema. Pero la tilde sí es importante. O, por ejemplo, que en el enunciado dijera total de venta de los catálogos o catálogos. Y arriba en el listado no dijera catálogo, sino catálogo. Entonces, en el criterio debo escribirlo tal cual como aparece en el rango. Bien. ¿Y cuál es el rango de suma? Me dice que es el total de ventas. Entonces, vengo y selecciono las ventas y ya obtengo el dato. Hasta ahí no hay problema. Viene el segundo dato para conseguir. Total de venta de los vendedores cuyo nombre termine en H. Entonces me voy para los nombres. ¿Cómo están escritos los nombres del vendedor? Está escrito una palabra, que es el nombre, un espacio y otra palabra que es para el apellido. ¿Sí o no? Entonces aquí hay, voy a representar las letras con el signo de interrogante. Hay unos nombres, una palabra, un espacio y unos nombres. Perdón, otra vez. Un dato para los nombres, un espacio y un dato para los apellidos. ¿Sí es claro cómo están escritos? Sí, señora. Muy bien. Pero el ejercicio me está pidiendo que los nombres terminen en H. Entonces ya no voy a escoger los nombres de una manera general, sino todo aquello que termine en H. El espacio y luego vienen los apellidos. Entonces ya he identificado cómo debo escribir el criterio para poder sacar el total de las ventas. Pero nosotros estos nombres o estas letras que son datos que no nos interesa, nosotros los podemos reemplazar con el asterisco para el comodín. Es asterisco H para representar el nombre, espacio y asterisco para el apellido. Y de esa manera ya tenemos nuestro criterio bien claro. Entonces me voy a ubicar acá donde está el total de las ventas y voy a ir al sumar punto sí.
Entonces, ¿cuál es el rango que debo seleccionar? El rango que debo seleccionar son los nombres. El criterio lo voy a colocar entre comillas. Entonces, asterisco H para el nombre, espacio, asterisco para el apellido, cierro comillas para cerrar el criterio y en el rango de suma selecciono el rango de las ventas. Le doy a aceptar y ya obtengo el resultado. ¿Quieren que probemos? Lo vamos a probar. Igual. Voy a sumar únicamente las ventas de esas personas que terminan en H. Vamos a ver, acá está la lista. Está Elizabeth Brown, que es este, más Elizabeth Lincoln, este. Voy a poner otro más, a ver si encuentro otro. ¿Hay alguien más? ¿Ustedes encontraron a alguien más? Creo que solo están ellas dos. El último, profe. No, porque el último, el nombre es Victoria. Perdón. Creo que son ellos dos. Entonces, fíjese que ellas dos, la suma es 248,000. Entonces, sí nos quedó bien planteado. Vamos para el último. Total de unidades de los vendedores cuyo apellido comiencen con S. Entonces, sumar punto sí, rango de los nombres. ¿Y cómo planteamos el criterio? ¿Quién me ayuda? ¿Mm? Aquí me están pidiendo es el apellido que comience con S. ¿Cómo debo colocar ese criterio? ¿Se durmieron, chicos? Pues sería como asterisco, espacio, S. Asterisco, espacio, S. Y ya no, se cierran comillas. Tú dices cerremos comillas. Y en el rango de suma, entonces dice total de las unidades. Vamos ya no al total de las ventas, sino de las unidades. Le damos a aceptar, pero me quedó 0. Quiere decir que faltó algo. ¿Qué creen que nos hizo falta? Otro asterisco al lado de la Un S. asterisco. Un Ujú. asterisco al lado de la S, porque es que después de la S hay más datos. ¿Sí? No es que el apellido sea solo S, sino que después de la S, los apellidos tienen más letras. Entonces yo lo que estoy diciéndole con esto es, empieza con S, pero de ahí para adelante no me interesa cuáles más datos haya o cuáles más letras haya. Entonces ahora me cuenta que hay 156 unidades. Miremos a ver. ¿Cuáles apellidos comienzan por S? Trujillo, Olmos, Devon, Roll, Saavedra. Aquí encontré uno. 70 más es Nieder. Bueno, este más Sommer más Simpson. ¿Y hay algún más? No.
156. ¿Sí ven? ¿Les quedó claro? Profe, una pregunta, ¿y ahí también se les pone el signo pesos o no? Sí, ¿a quién le debo poner signos pesos? A estos dos nomás. Porque a la cuenta no. Solo a el total de las ventas. Entonces, fíjense que seguimos con los mismos temas. Contar, sumar y todos estos, pero lo único que hemos variado aquí es el tema de el comodín en el criterio. Lo que hemos hecho es ajustar nomás. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿será que Bien. me puede hacer un favor de volverme a explicar el de catálogo? Es que no lo entendí muy bien, esa parte ¿Qué de no catálogo. entendiste? El primero, el de total de ventas de los catálogos. Acá Sí, es señora. tomar el rango donde encuentres la palabra catálogos. ¿En dónde encuentras tú la palabra catálogos en esta tabla? En los nombres, en los meses, en los años, en el producto o en las regiones. En el ¿En producto. dónde? Entonces, ese es el rango que debo seleccionar, de 2 hasta de 21. Y ahí debes escribir la palabra en el criterio, que es donde está determinando la condición. La palabra la debes escribir como aparece en ese rango. Yo les decía, aquí en este rango aparece con tilde. Entonces, por eso tengo que escribirla con tilde. Pero aquí en el enunciado, fíjense que aquí no dice con tilde. Entonces, es apenas una forma para mostrarles que lo que ustedes deben hacer es escribir o asegurarse que el criterio esté dentro del rango seleccionado. Y en el rango de suma, pues sí es ya las ventas, porque nos están pidiendo el total de las ventas. ¿Te quedó claro o quedó la duda? No, 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 ya, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, me devuelvo al ejercicio de sección para mostrarles lo siguiente. Voy a ampliar aquí esta columna de cursos, la voy a seleccionar y me voy a ir aquí al formato condicional. Recordamos que formato condicional es la forma de marcar tendencias y modelos utilizando barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. En este caso, le voy a aplicar formato condicional, pero me voy a ir a la opción de barras de datos. ¿Qué voy a escoger aquí? Voy a escoger una opción de relleno para el degradado. Entonces aquí hay colores azules, verdes, rojos y observen cómo se va colocando esas barras en la selección que yo tengo. El color ustedes lo definen, pero lo que hace básicamente este formato condicional es agregar una barra de datos coloreados para representar el valor en la celda. Cuando mayor sea el valor, más larga será la barra. Entonces, ¿qué color preferimos? Pongamos este color sólido para que lo podamos ver. ¿Qué hice yo? Ampliar aquí el ancho para que ustedes puedan ver cómo se va
moviendo las barras, pero él coge y de ese rango que yo seleccioné, lo que hace es poner un indicador de barra de acuerdo al número que haya dentro. Entonces, supongamos aquí que la barra más grande es esta que hay aquí. ¿Por qué lo identifico? O el número que está ahí es el más grande. ¿Y por qué lo identifico? Porque la barra está casi completa al tamaño de la columna. Pero si yo a este dato le borro un número, entonces ya ese no es el número más grande. ¿Sí ven cómo se disminuyó el tamaño de la barra? Y ahora el dato más grande quedó este. Pero si al contrario, control Z, si al contrario yo le pongo un número más, entonces ese queda el más grande y los otros quedan los más pequeños. Entonces recordemos que el formato condicional simplemente lo que hace es mostrarme visualmente valores importantes. Entonces una forma de resaltar esos valores quizás es utilizando también el formato condicional a través de esta opción de barras. Si ustedes las quieren quitar, simplemente seleccionan y le quitan o le borran todas las reglas de las celdas seleccionadas. Y volvemos a nuestra ancho normal. Es simplemente un indicador para que lo tengan presente. Y el otro tema que está ahí planteado en el día de hoy es la función moda.1. Yo voy a repetir por acá un número, voy a repetir nuevamente el 1515. ¿Con qué propósito? Con el propósito de usar esa función moda.1. Voy a buscarla acá en todas. Porque esa función lo que hace es indicarme cuál es el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o de un rango de datos. Entonces, cuando yo selecciono esta función, puedo venir y seleccionar el rango. Ay, perdón que la planteé donde no debía. Acá me voy a ir a las recientes. Entonces, con esa función lo que yo hago es venir y seleccionar el rango que quiero identificar y él me va a traer el dato que más se está repitiendo. No cuántas veces, sino cuál es el dato que más se repite en el rango que yo tengo o el rango que yo seleccioné. Entonces, ¿cuál es el dato que más se me está repitiendo aquí? El valor 1515. Les puede servir para cuando ustedes trabajen información o tablas muy grandes que les permitan identificar cuáles valores se les están repitiendo de una manera muy rápida. Entonces, fíjese que ya completamos los temas de este ejercicio S4. Ya hemos hecho el ejercicio de zonas, zona llave, sección. En el de estado es muy fácil de plantearlo. Temperaturas, no sé si lo hicimos. ¿Ya hicimos este de temperatura? No, señora. No. El de catálogo sí, llamado, SKU, cursos, examen de admisión, estados básicos, tienen
varios ejercicios. Vamos a hacer este de SKU para que lo podamos dejar planteado también. Perdón, un segundito. Hoy estamos a 26. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio para que también les quede dentro de los que ustedes van a trabajar. Entonces, en este planteamiento, ¿qué tenemos? Tenemos una tabla donde hay unas referencias que se llaman SKU, una descripción de esas referencias, y entonces ahí hay vinagre, jarabes, purés, cervezas, Coca-Cola, una lista de productos, pero esos productos están clasificados por un tipo de producto. Algunos con productos tipo A, tipo B, tipo C y así, clasificados. Y cada uno de ellos tiene un valor de ventas en dólares. Entonces nos piden determinar el monto de las ventas por cada producto y la cantidad de productos por tipo de producto. Entonces, ya sabemos que debemos utilizar la función contar.si y sumar.si. ¿Por qué? Porque nos están poniendo una condición. ¿Cuál es la condición? El tipo de producto. Entonces vamos a irnos primero a calcular la cantidad de productos. Entonces, ¿cuál es la función? Ya sabemos que es la función contar.si. ¿Cuál es el rango que debo seleccionar? SKU, descripción de SKU, tipo de producto o ventas. ¿Cuál es el rango que debo seleccionar teniendo en cuenta que el criterio es el tipo de producto? Entonces, como sabemos que el criterio es el tipo de producto, el rango que vamos a seleccionar es el tipo de producto. Entonces vengo y selecciono el rango. Como ven, es un rango bastante grande, es decir, hay una lista grande de productos que va desde la posición D3 hasta la posición D302. Bien. ¿Cuál es el criterio? El criterio, entonces, es el tipo de producto, pero no lo voy a escribir. Voy a ir y seleccionar la posición. Ay, perdón. Me ubiqué donde no era. Vuelvo y repito, contar.si. El rango es el tipo de producto, ya lo tengo. Y en el criterio, entonces les decía que me voy a ubicar es en la posición de celda donde está el primer tipo de producto que debo contar. ¿Por qué no escribo la A? Porque es que aquí hay más tipos de productos en los cuales debo contar, que es el B, el C, el D. Entonces, si lo escribo manualmente, la A, tendría que hacer el procedimiento uno a uno para los demás productos. En cambio, si los dejo direccionados a la posición de la celda, pues con que yo le dé a aceptar, él ya me va a permitir hacer el procedimiento un poco más ágil. Pero, ¿qué me hizo falta para poder arrastrar? Entonces, para poder arrastrar, tengo que fijar el rango, dejar fijo el rango, y ya de aquí sí puedo arrastrar y completar la información. Observen que si yo me ubico aquí en la G, en la tabla, en el tipo de producto G, y le doy doble clic,
Entonces, él me está mostrando el punto de partida del rango desde D3 hasta D302 y como criterio me está mostrando la posición de celda H13. Entonces, no importa la cantidad de datos que tenga aquí, si yo planteo de esta manera la función, pues va a ser muy rápido la forma de obtener el resultado. Le voy a dar control Z para mostrarles qué ocurre si a mí se me olvida fijar el rango. Fíjense que solo tomé el rango, el criterio y lo voy a arrastrar. Efectivamente tengo resultados, pero si yo me ubico en G, que fue donde les mostré ahora, y le doy doble clic, entonces fíjese que el rango se desplazó, no está arrancando desde la primera posición y me está dejando valores sin contar. ¿Por qué? Porque yo estoy contando tipos de producto, G, y aquí hay un tipo de producto G acá, sin contar. Entonces observen cuánto me dio el resultado ahí. Me dio 31. Si yo fijo el rango acá, y arrastro, ya el dato no es 31, sino es 32. Es decir, estoy dejando datos por fuera por no haber hecho bien la selección del rango. ¿Sí es claro? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Con el total de las ventas, entonces ya sé que es un sumar.si. El rango, entonces ya sé que es el tipo de producto. Sé que debe ir fijo, entonces de una vez lo dejo fijo, le doy el F4. El criterio, tomo la posición de celda y en el rango de suma hago lo mismo, selecciono el rango y de una vez lo dejo fijo para asegurarme. Le doy Enter y desplazo, me vengo hasta la G, verifico y observen que los dos rangos están comenzando desde donde corresponde y el criterio es el H13, que es la letra G. Entonces, a pesar de que el rango es larguísimo, a pesar de que los tipos de productos no es uno, sino son varios, el tiempo que me toma resolver el ejercicio es muy rápido si planteo bien y si fijo los rangos de la manera correcta. Entonces, de esta manera, ustedes pueden resolver este ejercicio, estados básicos, que es muy parecido con el planteamiento a este de SKU. Deben seleccionar el rango y fijarlo. Entonces, prácticamente ya tienen muchos ejercicios ya resueltos de esta sección 4. Entonces, la invitación, chicos, es a que lo realicen. Si hay preguntas, mañana las resolvemos y ya de esta manera estaría listo este S4 para entregar. Recuerden que fecha máxima de entrega es el 30 de octubre. Preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, en SCOOP es contar sí o sumar sí. En cantidad es contar.si.
Y en total de ventas es sumar punto sí. Gracias. Bueno, Profe, pues es que no, pues a mí no me ha quedado muy claro yo cómo identifico en dónde pone qué es el rango y cuál es el otro. O sea, cómo identifico para poner la función de sumar puntos sí. o sea, ¿cómo identificas cuándo usar sumar punto sí? También, pero no, o sea, ¿qué pongo? ¿Qué es el rango en sí? ¿Sí? ¿Cómo sé si pongo un nombre, si pongo el tipo de producto, si pongo el número? No me Mire, quedó claro. cuando, supongamos en la función contar punto sí, Sí. rango es una selección de celdas donde usted debe seleccionar el dato por el cual quiere realizar la cuenta. Por ejemplo, vamos a mirar este de acá. Perdón, un segundito, que es que me están llamando del SENA. Un segundito, un segundito. Qué pena, es que era del SENA. Listo. Supongamos aquí en este ejercicio de estados básicos. Tú misma me vas a ayudar, concentradita. ¿Qué tengo aquí? Tengo una tabla donde están unos estados. Mira lo que dice el ejercicio. A continuación se muestra una tabla de los nombres de los estados de la República Mexicana con datos de la superficie, el número de habitantes y la región geográfica a la cual pertenece el estado. Entonces, revisemos la tabla. Mire, aquí están los estados, que son como los municipios. Está la superficie del estado, es decir, el municipio tiene un área de tantos kilómetros. En ese municipio viven tantas personas y pertenecen a Cundinamarca, a Boyacá, a Tolima, a Huila, a Casanare. ¿Hasta ahí es clara la información? Sí, señora. Muy bien. Me piden completar esta tabla. Entonces, que diga cuántos estados de la región, es decir, cuántos municipios de Cundinamarca, cuántos municipios de Tolima, cuántos del Huila, así sucesivamente. Entonces, aquí me están diciendo número de estados. Cuando a ti te dicen número de estados, ¿a qué se están refiriendo? A una suma, a una cuenta, a un promedio. ¿A qué se están refiriendo? A una suma. A una suma, número de estados. Pues al listado de los estados. Pero ¿no te suena más a una cuenta? ¿Cuántos? Porque si yo te dijera el total de municipios, si es total, es una suma. Pero si yo te digo cuántos, es una cuenta. Ok. ¿Sí? Sí, señora. Entonces es una función de contar. Ayer yo le preguntaba a un compañero de ustedes, ¿cuántas personas hay en su familia? Entonces él me decía, ahí creo que me dijo en el primer momento 5.
no me acuerdo. Bueno, entonces es lo mismo, ¿cuántos estados o cuántos municipios hay en tal región? Entonces, ya identificamos la función, que en este caso es contar.si. Esa función tiene dos argumentos, el rango y el criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la condición que me están poniendo para contar? En este caso, la condición que me están poniendo para contar es la región. Entonces, aquí en el criterio yo ya puedo venir y escoger esta celda, porque es la región la que me están pidiendo para contar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, sí, señora. Muy bien. Ahora, ¿en dónde está esa palabra que voy a contar? Está aquí en este listado de estados, está en superficie, está en población o está en región. Dime En la lista de estados. en la lista de estados. Entonces tú me dices que la palabra No, noreste mentira. está acá. Vamos a ir a mirar acá. No, Mira que no está. Yo estoy no, mirando en esta lista y acá no está la palabra noreste. no, está en la última. Esta es acá, ¿cierto? Entonces voy a borrar lo que hay acá y esta es en esta lista. Entonces yo debo seleccionar la lista donde está la palabra, donde está el criterio, donde está la condición. Y en este caso, como tengo más datos para buscar, pues simplemente la dejo fija, le doy a aceptar y él ya va y busca en esa lista cuántas veces aparece la palabra noreste, que fue la condición que le di, y dice que hay 4. Como dejé fijo el rango, entonces ya puedo arrastrar y completar. Entonces, si quieres, miremos, por ejemplo, acá me dice que hay 2 estados sur. Miremos en la lista cuáles son. Entonces, acá está sur, sur. Aquí hay uno. Aquí hay otro sur. Miremos si hay más sur. No, solo hay 2. Por eso el resultado fue el número 2. ¿Sí es claro? Sí, señora. Entonces, ahí está relacionado el rango y el criterio. Sí, señora, profe, me queda más claro. Gracias. Ahora, si vamos a mirar la superficie de la región, entonces aquí ya es un sumar.si. ¿Y cuál es el rango? Entonces el rango viene siendo lo mismo, la región. La dejo fija. ¿Cuál es el criterio? El dato que está aquí. ¿Y cuál es el rango de suma? Pues me están pidiendo que sume las superficies, entonces debo sumar esto que hay acá. Y también lo dejo fijo para que no se me corra en el momento de arrastrar. Y de esa manera obtengo la suma de las superficies de cada una de estas regiones. Preguntas, inquietudes, comentarios. Por acá hay alguna. Fernanda
Rocío, cuéntame. Profe, qué pena. Es que no alcancé a detallar bien cuando dejas la función o el rango, perdón, el rango fijo. Pero que no alcanzas a detallar o qué, ¿cuál es la inquietud? No, o sea, ¿qué tecla o en dónde le oprimes para que la fórmula o el rango quede fijo? Con la Para cuando tecla uno vaya. F4, Ah, ok. Vale. Gracias. así como dejamos fijos las posiciones de celda desde la sección 2, es con la tecla F4. Vale, gracias. Bueno. Muy bien, voy a llamar lista en este momento. Ay, no abrí la hoja de listas. Perdón un segundito, ya la abro. 23. Y hoy estamos a 26. Ay, carambas, ¿qué hice? Muy bien. Alzate, Presente. Bedoya, Presente. Beltrán, Presente. Benavides, Presente. Castillo, Presente. Devia, Presente. Díaz, Gallego, Presente. Gil, Presente. González, Machacado, Presente, profe. Malagón, Presente, profe. Martínez, Presente. Nimisica, Presente. Niño Portilla, Presente. Sepúlveda Rocha, Presente. Suárez Suárez, Presente. Suta, Presente. Triviño, Presente. Una Rosa, y Vaca. Presente. Muy bien. Rojas Rodríguez, Natalia, no está, no volvió. Ve, yo la tenía dentro de mi listado. Bueno, preguntas, inquietudes, comentarios, ninguno. Muy bien. Entonces nos encontramos mañana, chicos, a las 10 de la mañana. Por favor, revisen los ejercicios para mañana atender las dudas que se puedan presentar, porque mañana empezamos tema nuevo. Empezamos la sección 5 de Excel. Muy bien, entonces nos encontramos mañana. Que tengan un buen día. Hasta luego, profe. Igual. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, profe. Buen día para todos.